Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. En esta ocasión patrocinado por Avasi, consultora Premier Business Partner de IBM. Como veis, el título de la ponencia de hoy es Optimización de informes corporativos con IBM Cognos Financial Statement Reporting, FSR, una herramienta que, como veremos, pues permite automatizar los procesos de creación de informes internos y externos a organismos oficiales, de forma que las organizaciones puedan reducir el riesgo y mejorar su eficiencia. Después de escuchar la ponencia, celebraremos una ronda de preguntas en la que todos vosotros estáis invitados a participar. Os recuerdo cómo podéis formular las preguntas. Tenéis 2 vías. Las podéis escribir a lo largo de toda la ponencia en la casilla preguntas, de forma que yo al final de la misma, durante la ronda de preguntas, se las pueda trasladar a nuestro ponente de hoy. O si lo preferís, también las podéis formular de viva voz. Es muy sencillo, simplemente tenéis que tener un micrófono conectado a vuestro ordenador o estarnos siguiendo a través de teléfono y indicarme que así lo queréis hacer clicando en el botón mano levantada, que es el botón que tiene una mano dibujada y que podéis localizar fácilmente en el panel de control del webinar. Comentaros que, como siempre, este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. Os vamos a mandar un email indicándoos cuándo está publicado este webinar. También os invito pues, a consultar en demosdesoftware.com los seminarios que ya hemos realizado junto con Avasi. Seminarios entre otros, pues de presentación del nuevo Cognos Insight, presupuestación y cuadros de mando en su escritorio. Este es el título de una de las ponencias que recientemente celebramos con Avasi, o contabilidad analítica y reparto de costes con IBM Cognos TM1, pues como digo, entre otros. Dicho esto, me queda solo ya presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Juan Antonio Ferrero y es director de la División de Corporate Performance Management de Avasi. Juan Antonio es ingeniero superior de Montes y máster en Dirección Internacional de Empresas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de presupuestación y planificación financiera. Bueno, pues Juan Antonio, te voy a abrir ya el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Marina. Bueno, pues hecha ya las presentaciones, te voy a pasar ya los mandos y cuando quieras, pues puedes empezar tu ponencia. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como os ha dicho Marina, es Juan Ferrero y soy el director de Corporate Performance Management de Avasi. Y la presentación que os voy a realizar hoy es sobre FSR, que es una herramienta que tiene IBM y que sirve para hacer informes para organismos regulatorios o también informes internos de memorias, de reportes anuales, etc. Voy a estructurar la presentación de hoy en 3 bloques. En un primer bloque voy a hacer una breve presentación de nuestra compañía, de quiénes somos y qué hacemos y qué es lo que nos puede diferenciar del resto. Adicionalmente, luego haré una pequeña presentación también en PowerPoint de las características principales de FSR y posteriormente pues, haré una demo del producto. Veréis que el producto en sí es bastante sencillo, pero muy visual y muy útil, y serán los 3 bloques de la presentación. Y luego, pues si tenéis alguna pregunta, pues estaré dispuesto a contestaros en la medida de lo posible. Bueno, pues empiezo. Si os parece bien, vamos a empezar con la presentación de la compañía. Avasi es una empresa que se fundó en el 2003, tiene su sede central en España, en Madrid, y también tiene cierta presencia en Colombia. Contamos con 2 líneas de negocio principales. Una es de Corporate Performance Management. Dentro de este área pues
También estaría incluido la parte tanto de presupuestación, soluciones financieras, etcétera, como también reporting y business intelligence. Y luego habría otra línea de negocio que sería Enterprise Resource Planning, que está dedicada a RPs, concretamente contra RPs de BAN y de Microsoft Dynamics. En la compañía contamos con más de 20 profesionales, todos altamente cualificados y con más de 5 años de experiencia media dentro de las diferentes líneas de negocio. Y dentro de lo que es la línea de negocio de Corporate Performance Management, pues somos Premier Business Partner de IBM, lo cual nos permite, pues, desde dar líneas de soporte de los software de Business Analytics de IBM, así como hacer la venta de licencias y también, por supuesto, realizar implantaciones y proyectos de implantación de los diferentes software. También trabajamos con Power Center, diferentes ETLs, Power Center, DataStage y ODI, y Integration Services, y también somos distribuidores en exclusiva en España de un software que se llama BSP, que consiste en una plataforma que lo que hace es facilitar la administración de toda la suite de IBM Cognos para temas de BI, toda la generación de informes, de migraciones, de controles de permisos, todo esto con esta herramienta se facilita mucho su usabilidad. En cuanto a la siguiente línea de negocio que hablábamos antes, estaremos especializados en los software de BAN, de Microsoft también, y también hacemos consultoría contra SAP R3. ¿Vale? En cuanto a nuestra identidad, pues nos podríamos diferenciar o caracterizar por 4 principios principales, en los que estaría el primero, la especialización. Como bien os he dicho al principio, estamos centrados en 2 áreas de negocio y tenemos una plantilla con consultores de una elevada experiencia, lo cual pues garantiza al final pues que al no ser una consultora generalista, estamos muy focalizados en estas áreas de negocio y tenemos personal con elevada cualificación. A su vez son personal que están certificados en las diferentes soluciones, en las diferentes suites dentro de cada una de ellas, de IBM por ejemplo. Otro factor característico sería nuestra flexibilidad. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a los diferentes acuerdos de niveles de servicio que podemos adquirir con los diferentes clientes con los que trabajamos, formas de contratación con nuestro personal. Intentamos facilitar mucho la conciliación laboral con la personal, dando flexibilidad en muchos casos al personal que trabaja con nosotros. Somos una empresa que está bastante adaptada a los diferentes cambios y somos muy versátiles en este sentido. Y luego la localización geográfica, pues estamos todos entre Madrid y Colombia, aunque también podemos prestar servicios al resto de la península ibérica. Otro factor característico sería la calidad. Contamos con una elevada experiencia en las diferentes áreas de negocio y lo cual nos ha permitido pues, desarrollar una metodología interna propia, tanto para la implantación de los diferentes software como para la gestión de los proyectos y su derivación a la gestión de los costes, debido a que este grado de especialización pues, nos hace ser más eficientes en las implantaciones, con la consiguiente reducción de costes que esto puede implicar. Y luego un cuarto factor característico pues, podríamos considerar que es el compromiso. El compromiso en diferentes vías, por un lado orientado al cliente, por supuesto el cliente para nosotros es lo más importante. Estamos orientados al resultado, a los objetivos, a las consecuciones de los plazos y de la calidad de la implantación de los proyectos. Y también redunda esto mismo que acabo de decir, una reducción de los costes en los proyectos de consultoría. En cuanto a los servicios que podemos ofrecer, lógicamente, como he dicho al principio, pues la consultoría de negocio, no solamente consultoría de implantación de sistemas, sino consultoría propiamente de negocio, pues en cuanto a definición de procesos financieros, procesos de BI, hacer selección de herramientas, de diferentes software, etcétera. Todo esto a su vez se logra con una implantación de los sistemas. Nosotros creemos que estas 2 patas de por sí solas están un poquito cojas. Es decir, si solamente nos dedicásemos a hacer la implantación sin hacer los diferentes diseños funcionales, pues no podríamos dotar a nuestras implantaciones de la calidad necesaria y un discurso homogéneo para ir a vender al cliente y conseguir implantar los proyectos con calidad. A su vez también podemos hacer desarrollos, también hacemos formación de las diferentes áreas y productos que comercializamos e implantamos. Como os he dicho antes, a ser business partner de IBM también estamos capacitados para dar soporte a las herramientas, así como también poder realizar las migraciones entre las diferentes versiones. Estas serían un poco las 6 servicios principales que podemos ofrecer dentro de Agas. Como os decía antes, la presencia geográfica, tenemos centros en España y en Colombia.
En Colombia tenemos una factoría de software que nos permite, especializada en BI, con IBM, que nos permite multiplicar y dar apoyo a todas nuestras implantaciones en España, así como alguna también que tenemos en Colombia. En cuanto a nuestros principales clientes, pues se encuentran Mapfre, Reales, Sanitas, el Grupo Cortefiel, Prisa, Cadena Ser, Antena 3. Hemos trabajado para otras diversas compañías de consultoría de España, como puede ser PricewaterhouseCoopers o Indra, y tenemos experiencia en diferentes sectores, así como empresas pues, de considerable tamaño y cotizando muchas de ellas en bolsa, como podéis ver. Como somos una empresa muy especializada y muy de nicho, que damos cobertura a grandes compañías. Pues si queréis, muy rápidamente he hecho la presentación de quiénes somos, vamos a pasar a hacer la presentación de las características principales de IBM FSR, cuyas siglas simplemente significan Financial Statement Reporting. Simplemente dejarme un minuto para explicaros lo que IBM tiene como plataforma de Business Analytics. En un primer grupo podríamos tener pues todas las soluciones más clásicas, pero no por ello menos útiles, que sería el BI táctico o el estratégico. Aquí pues IBM cuenta con la plataforma de IBM Cognos, donde tiene diferentes funcionalidades, si muchos de ellos conocéis, como pueda ser Report Studio, Query Studio, herramientas para hacer cuadros de mando siguiendo la metodología de Norton y Kaplan, que sería Metrics, etc. A su vez, pues cuenta con soluciones propias del Financial Performance, que serían pues soluciones para planificación, presupuestación y simulación. Eso estaría englobado dentro de la suite de TM1. TM1 también sirve como motor de reporting para las soluciones de BI táctico y estratégico, es decir, al final IBM ha conseguido integrar todas las soluciones, tanto de BI como de simulación y planificación financiera. A su vez, IBM también cuenta con una solución, una funcionalidad para realizar la consolidación legal, que sería Controller, y ha incorporado a su suite de productos puesto el reporte regulatorios contra PSR, que luego es la parte que en la que me voy a centrar. A su vez cuenta con software de predicción de minoría, de data mining, para realizar análisis predictivo, tendencias, patrones, análisis de clientes, de posibles riesgos de incidencias, etcétera, etcétera. Y a su vez, pues también cuenta con motores MOLAP en memoria para la gestión de grandes volúmenes de data, de Big Data, así como la gestión también de riesgos operacionales y de gobierno operacional, como de motores de real-time de BI operacional. Esta sería un poco la principal suite que tiene ahora mismo IBM como Business Analytics. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esta parte de reporting regulatorio, ¿vale?, que es la que es el objeto de la presentación de hoy. FSR la calificamos o la nombramos como la última milla del reporting financiero. ¿Por qué es la última milla del reporting financiero? Pues hasta ahora todas las implantaciones estaban centradas en el modelamiento de un sistema presupuestario, en tener una plataforma de reporting de todo tipo para los usuarios, incluso, en muchos casos, tener una herramienta, una funcionalidad de consolidación legal y financiera. Pero hasta ahora todos los proyectos de implantación se quedaban aquí. Existía una carencia o existía una pequeña milla donde el resto de productos que existían en el mercado no daban cobertura. Era todos los informes de regulatorios, las comunicaciones a stakeholders, informes regulatorios o incluso todo el reporting interno que necesitan las empresas, como la generación de la memoria anual, los estados financieros, las publicaciones a inversores, las publicaciones a órganos reguladores, etcétera. Todo eso, al final, si bien es cierto que se apoyaba en las herramientas que he dicho al principio, pues toda la información que teníamos de presupuestación, la información que teníamos consolidada, los diferentes data warehouses que teníamos montados para la generación de reporting, todo eso al final se utilizaba y se facilitaba mucho el trabajo para generar este tipo de informes, pero no estaba integrado. Es decir, estos informes, pues al final lo que se utilizaban es haciendo cada uno sus propios Words y pegando tablas, insertando gráficos, etc. Entonces, aquí es donde entra realmente la solución que vamos a ver hoy. Es decir, como todas las soluciones de la suite de IBM, incluso con fuentes externas que no sean propias de IBM, que luego os enseñaré, pues pueden dar solución y pueden apoyarse para la realización de estos informes que decía antes.
Los procesos que dominan en este tipo de informes que estamos diciendo, pues es, como bien he dicho antes, es un uso extensivo de tanto de Word como de Excel, ¿vale? Tiene unas características también en cuanto a, no en cuanto al uso final, sino en cuanto a la operativa, muy similares a los que hemos hablado en otro momento con la planificación financiera. ¿Y cuáles son? Pues, como os he dicho antes, el uso extensivo de Excel, en este caso adicionalmente el Word, todos estos compartidos por email, lo cual genera pues, problemas de fiabilidad de los datos, diferentes versiones, el mail me he equivocado, el Word que me has enviado tiene la versión 1 cuando yo necesito la versión 3, es decir, tiene problemas de tipo de manejo de la información. También tiene problemas de fiabilidad de los datos. ¿Esto qué significa? Pues cada informe que se va realizando año a año o por cada trimestre, pues debemos estar seguros que la información que estamos dando, que estamos publicando, daos cuenta que en muchos casos son informes que se van a publicar, informes bursátiles, informes con los cuales los analistas van a hacer, pues van a generar órdenes de compra o de venta contra las acciones, o simplemente son informes que se van a entregar a organismos reguladores y en base a eso van a analizar y van a auditar nuestras cuentas. Entonces, no podemos permitirnos, las empresas no se pueden permitir error en este tipo de informes porque puede tener impacto económico y penalizador muy grave. Como os decía antes, también dificulta la colaboración el hecho de mandar mail diferentes versiones, pues no tiene la posibilidad o genera mucha inconsistencia en la información. A su vez, falta de controles internos y auditoría de cambios, pues saber qué hemos hecho en la versión anterior, qué exactamente qué he cambiado y qué no, pues eso al final nos facilita, nos complejiza mucho el trabajo. Y luego, pues también consume muchos recursos internos de la compañía en un trabajo eminentemente manual y poco analítico y poco eficiente. Es decir, podemos tener mucha gente colaborando en un informe por los diferentes informes, consumiendo recursos de gente muy especializada y simplemente en tareas manuales de copiar las versiones y de saber exactamente cuál es el dato. ¿Vale? Estas son un poquito las características principales que conllevan este tipo de informes realizados de forma manual sin la herramienta que vamos a realizar, vamos a demostrar hoy. ¿Vale? Como os decía, dentro de la plataforma de Performance Reporting y Scorecarding, pues tendríamos por un lado toda la parte de cierre, la consolidación legal y luego el reporting regulatorio. Entonces, lo que nos va a ofrecer FSR pues es un reporte externo e interno también automatizado para la creación de los diferentes documentos de forma automática. Nos va a permitir incluir reglas de negocio, es decir, luego veremos cómo podemos automatizar toda nuestra información, tanto de texto como información financiera, con nuestros diferentes sistemas de reporting, ya sea controlling o las herramientas de Oracle de consolidación o bases de datos, Data Warehouse, en este caso también TM1, es decir, todas las diferentes herramientas que estamos utilizando los departamentos financieros para almacenar y gestionar toda nuestra información financiera, las vamos a poder incorporar y automatizar dentro de FSR. Luego también pues, tendrás una gestión de la reconciliación, es decir, automatización de todos los procesos. Vais a poder ver cómo podemos meter reglas de validación para estar seguro de la compatibilidad y de que todos los datos están cuadrados. Es decir, luego veremos cómo desde un informe de balance consolidado, pues al hacer el informe detallado por compañía o por diferentes apuntes, pues vamos a estar seguros que las dos cifras van a cuadrar tanto detallado como el informe consolidado. Luego, pues también vamos a poder incorporar a la herramienta un workflow para que podamos trabajar de forma colaborativa. Es decir, no solamente yo voy a tener el control de la herramienta, es decir, las diferentes personas que se involucran en este proceso van a poder trabajar de forma simultánea en la realización de los diferentes documentos. ¿Vale? Como os decía antes, las características más destacables de FSR, que luego veremos en la demo, pues es la capacidad de integrar dentro de la herramienta pues tanto Microsoft Word como Microsoft Excel, que son herramientas fundamentales para la realización de estos informes, poder realizar un entorno colaborativo real centralizado en una base de datos, un acceso securizado, es decir, vamos a poder filtrar qué trozos de la información puede ver y puede completar cada uno, o a lo mejor alguien solamente se va a dedicar a probarlo, pero no tiene permiso de escritura, simplemente tiene permiso de lectura y de aprobación. Es decir, todo este workflow integrado nos va a permitir, por un lado, facilitar la usabilidad de la herramienta, tener un entorno colaborativo y a partir también de este workflow poder filtrar qué cosas y qué información va a haber cada uno. Y luego, como os he dicho antes, está todo almacenado en una base de datos. Es decir, no hay riesgo de que se pierda la información. Podemos meterlo dentro de las políticas de backups de la compañía. Podemos tener en todo momento tener un vistazo de los diferentes informes o de las diferentes fotos de los documentos que estamos realizando.
sin necesidad de tener que consultar, llamar, pedir un mail, dónde está esto, etcétera. FSR, en resumen, lo que nos va a facilitar es reducir riesgos, es decir, nos va a facilitar pues, reducir diferentes tipos de riesgo. Un primer tipo pues, será el riesgo de cometer errores. ¿Esto en qué se puede plasmar? Pues lo que os decía antes, nos va a permitir integración con fuentes, es decir, nos va a permitir que la información financiera esté integrada, que no tengamos que ir, como os he dicho antes, al Excel de turno o a la herramienta de turno, copiar y pegar o apuntarnos el valor de los ingresos en un papel y volverlo a poner en el cuadro de Word que hemos desarrollado para el documento. Estará integrado y luego veréis cómo se hace de forma muy sencilla. Nos va a permitir también no solamente introducir datos financieros, sino también nos va a permitir poner variables de texto para darle consistencia al informe. Incluso reglas de validación para ver que los cuadros de la información entre las diferentes partes del documento están cuadradas. En cuanto a las variables de texto, pues algo tan sencillo como cambiar de fecha el documento, pues con la herramienta vamos a poder hacerla de forma automática e integrada. Parece una tontería, pero muchas veces se nos puede olvidar en toda la parte del documento, pues la típica fecha que está incorporada del periodo legal o del periodo fiscal o del periodo financiero al que estamos haciendo el informe de la memoria, se nos olvida y ya pues genera o en un gráfico o en una tabla o en cualquier sitio genera inconsistencias en la información. Va a evitar también riesgos de retraso, es decir, luego veréis cómo generar una memoria anual de un año, desde un año para el siguiente o un informe trimestral es cuestión de escasos 5 minutos, si llega. Lo que es generar el mismo tipo de documento con la misma información, refrescando la información financiera al año que corresponda o al mes que corresponda de forma automática, ¿vale? Eso vamos a hacer de forma muy, muy sencilla, es decir, no hay que volver a introducir datos, no hay que volver a cambiar cabeceras, no hay que volver a cambiar gráficos, no hay que volver a cambiar tablas, todo esto va a estar integrado y facilitado. Con lo cual vamos a acortar mucho el periodo de la realización de este tipo de informes y no tendremos riesgos de retraso en la entrega de información. Igualmente, a través del workflow, y como os decía antes, que está securizado, vamos a evitar que haya riesgos de fugas internas, es decir, riesgo de que ciertas informaciones sensibles se filtran antes de que estén publicadas. A través del workflow vamos a poder securizar o dar seguridad a qué partes del documento tiene acceso cada una de las partes implicadas en el documento. De tal manera que evitaremos riesgos de fuga de información. Y luego, por último, pues también nos va a permitir tener, como veremos, pues riesgos de auditoría, es decir, vamos a poder incorporar pues diferentes checklists o diferentes pasos que se deben de haber completado antes de dar por bueno una fase del documento, por ejemplo. De tal manera que dotemos al documento de todos los pasos, por ejemplo, que nos ha dictado, que nos obliga un organismo regulador a completar antes de enviar la memoria. Con esto ya veréis cómo dentro del workflow se pueden meter diferentes procesos para auditar esta serie de pasos y evitar que los datos no estén bien complementados. Como podéis ver, este simplemente es un informe, pues una pequeña diapositiva de cuál es el funcionamiento de FSR. Por un lado, pues como podéis ver, tenemos todas las fuentes de datos, que puede ser la herramienta del ERP, o la herramienta de consolidación, o diferentes tablas que tenemos almacenadas, o diferentes cubos o lab donde tenemos información, como os he dicho antes, o simplemente integrar Excel. Cualquiera de ellas vamos a poder trabajar en exclusiva y mezclándolas. Esto al final nos va a generar pues una serie de un documento, pues tendrá su título, tabla de contenidos, la carta del presidente, un resumen, el balance, etcétera. Y luego con las diferentes notas que podamos tener adicionales a las partes del documento. Todo esto al final nos la facilitarán los diferentes contribuidores de forma directa, ¿vale? Y con la colaboración de departamentos financieros, pues por ejemplo, para dar la información sobre el balance, cuentas, resultados, tesorería, etcétera. Y al final, pues tendremos una única versión del documento. No tendremos 1000 versiones y copiando hasta la final la última versión, como os he dicho antes, con los riesgos que se puede conllevar. Tendremos un workflow integrado, tendremos unas reglas de gestión, también podremos incluir variables de texto que nos facilitará la generación del documento, tendremos un trail de auditoría para estar seguro de que todos los pasos que nos están obligando a hacer, ya sea de forma interna o un organismo regulador, como os he dicho antes, se están cumplimentando y se están cumpliendo.
listas de conformidad, y luego lo que nos va a facilitar es la generación del XBRL. ¿Y esto qué es? Pues esto al final son las taxonomías que numerosos organismos, o prácticamente todos los organismos reguladores, exigen a las empresas. Es decir, ya no vale con darle el formato que nosotros vemos de PDF, por ejemplo, o mandarle un Excel. No, los organismos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o la SEC, o la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, o todo el tema de Solvencia II, o Basilea, todos los organismos reguladores, pues han generado unas taxonomías que se generan un formato informático que se llama XBRL, donde se está asegurando que en ese fichero que le están mandando, pues tiene todas las cuentas conforme el organismo regulador necesita, porque luego el organismo regulador a su vez recibirá información de numerosas empresas. Entonces, a través de este fichero, o esta tecnología, o este formato, esta extensión, pues ya facilitará luego a los organismos reguladores consolidar y comparar la información. Sin darle la información en este formato, los organismos reguladores no la van a aceptar. XBRL es un formato, como os he dicho, que nos van a exigir, que está integrado dentro de FSR. Es decir, nosotros cuando hagamos los informes podremos linkar la información con los formatos de XBRL. De tal manera que el formato final de salida, pues podremos generar tanto Excel, como Word, como PowerPoints, como PDF, a su vez, como los diferentes XBRL, tanto en InDesign como en HTML. Pues, como os decía, la persona o los grupos a los que puede ir dirigido este tipo de herramienta, pues es vario. Por un lado tenemos la relación con los inversores, el reporting externo, podemos tener un reporting estatutario, informes regulatorios, diferentes informes, relaciones con inversores, pues comunicados de prensa, la memoria anual, prospectos, comunicaciones de diferentes noticias, el reporting interno, que también puede ser utilizado para consumo interno de la compañía, libros financieros, reporting de gestión, etcétera, etcétera, con los organismos regulatorios, como os he dicho antes, tanto Banco de España como CNMV, o la SEC, o la que sea, también con la parte legal, como pueda ser notas de presentación de documentación estatutaria, actas de designación de apoderados, es decir, el espectro, el abanico a la que puede estar utilizado la herramienta, pues es múltiple y diverso. Por ejemplo, en cuanto a clientes, pues ya podéis ver, son clientes con las que cuenta actualmente FSR de implantación, pues cuenta con empresas de todo tipo, desde empresas aseguradoras, AIG, hasta banca de inversión, de todo tipo. Empresas de medios, empresas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Vodafone, es decir, cuenta con innumerable EasyJet, con innumerable compañías de implantación multinacional que están utilizando actualmente FSR. Y por último, pues unas pequeñas referencias aquí en el sur de Europa, pues tenemos Orange, Vodafone, Morgan Stanley, France Telecom, y cuenta con numerosas y amplias referencias en el mercado. Pues esto sería la presentación tanto de los dos primeros bloques, tanto de lo que es la presentación de la compañía de Abasi como las características principales, que ahora os trataré de explicar en una demo online de todo lo que he ido contando en cuanto a el workflow, la seguridad de datos, la integración con fuentes, etcétera, cómo se plasma en la herramienta. ¿Vale? Pues ahora, si me permitís, voy a comenzar con la presentación. Lo que voy a hacer primeramente es logarme en la herramienta. Yo voy a acceder como un usuario administrador, pero luego me podría también permitir acceder con usuarios que no fuesen administradores y verían cada uno su parte de lo que tiene que rellenar. En un primer momento me permite o me dice a qué reporte me quiero logar. En este caso, pues tengo diferentes compañías dentro de mi empresa. Si una empresa en grupo o quiero sacar informes por un lado del holding o de la matriz y luego quiero sacar informes parciales de la compañía, pues las podría diferenciar o las podría agrupar como yo quisiese. En este caso, voy a ir, por ejemplo, a esta compañía, que es la compañía 100, y aquí yo voy teniendo los diferentes informes que he ido generando, pues el informe anual, el informe preliminar, etc. Por ejemplo, me voy a coger la memoria anual, me logaría como usuario administrador, y lo primero que me va a aparecer, me está pidiendo que me logue, en este caso, toda la información financiera que estoy usando como fuente de datos TM1, que
que es una herramienta, un motor OLAP que, como os he dicho antes, sirve tanto para presupuestar como hacer simulaciones, como para hacer informe de BI, que anteriormente hemos hecho alguna demo sobre ella. En este caso nos vamos a logar a la herramienta. En este caso Temuno, insisto. Luego podremos ver cómo nos podemos conectar a diferentes fuentes de datos. Y lo que... Voy a volverme a salir porque no me logo bien, no he puesto el usuario administrador. Y si no, no me va a dejar generar bien los informes. Me vuelvo a conectar. Había metido simplemente el nombre de... pero no había metido la contraseña. Entonces, lo primero que nos va a aparecer es, como podéis ver, pues es este aspecto. Yo estoy entrando como usuario administrador y lo primero que me deja ver es el workflow de cómo están las diferentes tareas. En la parte izquierda aparece una serie de iconitos donde vamos teniendo pues, el front page, y luego iremos viendo exactamente qué es cada cosa, el ceremony statement, las diferentes notas, etcétera. Lo importante es, esto que dentro del documento es como el eje principal, lo que nos va a permitir utilizar FSR. Cada una de estas partes que estoy señalando con el ratón correspondería a las diferentes secciones con las que va a convertir el documento. Y cada una de las secciones podemos añadir pues, n número de objetos, que puede ser, como podéis ver, desde un Word hasta una serie de Excels, etcétera, etcétera. Luego os lo explicaré con detalle. Y como podéis ver, cada uno de las secciones pues, tiene diferentes símbolos. Estos son simplemente cómo está el estado del workflow. Es decir, pues estos que están aquí con el aspa verde son cosas que ya han sido acabadas. Es decir, tienen un workflow, ya las personas lo han ido rellenando y lo van acabando. En otras, por ejemplo, tienen otro tipo de iconos, simplemente veis, están en progreso. Y aquí a la derecha puedo ver como usuario administrador un resumen de cuál es el estado de todo mi documento. Es decir, pues el 30% está en progress, el 23% ya han acabado, el 7% está pendiente de revisión, el 11,6% está ya aprobado, perdón, etcétera. Es decir, los diferentes estatus que le hemos dado al workflow, podemos ver con un simple vistazo cuál es el estado de cada una de las tareas u objetos. Igualmente aquí nos está dando un detalle del documento, es decir, cuál es la entidad, a qué periodo corresponde, el nombre del documento, quién es el administrador. De una sola vez tenemos un pequeño resumen de qué contiene y a quién pertenece este documento y qué fecha tiene, etc. Y luego aquí pues vamos viendo cada uno, como os podía decir, vamos viendo cada uno de los objetos que contiene el documento, en qué estado está. No solamente ese, sino yo pues, tengo diferentes partes. Pues, por ejemplo, tengo el due date. El due date ahora mismo está todo en rojo porque es una fecha pasada, pero lo que me está diciendo es, yo he dado al documento una fecha límite de entrega. Entonces, al final, pues me está diciendo esta es la fecha general en la que tiene que estar acabado el documento. Sin embargo, el workflow due date pues nos va a dar la fecha tope de cada uno de los objetos dentro del documento. Es decir, todo el documento debe ser necesario acabarlo el 30 de noviembre, sin embargo, hay partes del documento que tienen que estar antes del 30 de octubre. Entonces, esto al final es lo que nos va a ir valiendo para controlarlo. Igualmente, pues tenemos los diferentes estatus, como os decía antes, los que están in progress, los que están formateándose, están generándose el control de ortografía, etcétera, etcétera. Y luego el responsable de cada una de las partes. Aunque lo veis así, yo luego simplemente puedo ir simplemente con arrastrar, pues él ya me va a sacar pues todas las diferentes responsables del documento. Por ejemplo, esta persona, Colin Buckley, pues tiene asignadas estas partes del documento. Ya tiene estas partes de la memoria y me está diciendo en qué formato, en qué estado del workflow está cada una de las partes que tiene que rellenar esta persona. A su vez, me está diciendo cuál es el origen de cada uno de los objetos que conforman cada una de las secciones a las que pertenece este documento a esa persona. Igualmente podría encadenarlo y, ¿veis? Pues aquí tengo pues Colin Buckley, pues voy viendo cuál es el estado, es decir, he anidado el responsable con el estatus de tal manera que puedo ver el workflow de otra manera o directamente podría decidir cambiarlo. Pues por un lado primero tengo los estatus, porque quiero ver cuál de todos, por ejemplo, ya han sido enviados y a su vez quiero ver quién es la persona. O simplemente las partes que están en
están en progreso, pues quiero ver qué personas todavía no han acabado de completar el documento y dentro de cada personas, qué partes del documento que son correspondientes a ellos todavía no las han acabado. Es decir, es un workflow con el que puedo ir jugando, simplemente arrastrando, pero me va a dar una poderosa información de quién, en qué fecha, qué estados, qué partes del documento les queda por completar, etcétera. ¿Vale? Esto ya es de por sí para tener un control de qué es lo que está pasando, si vamos a llegar, no vamos a llegar, pues ya de por sí es muy tremendamente útil. Al igual que lo he puesto aquí, pues se podría ver también los objetos, es decir, como os he dicho antes, es muy versátil y puedo ir cambiando el orden de las columnas para ver cuál es el estado del Word. Muy bien, pues yo aquí ahora mismo, como os he dicho antes, pues tengo las diferentes partes que van a conformar este informe. Lo primero que vamos a hacer, si queréis, es generar antes de todo el informe, para que veáis cuál es el resultado final antes de empezar con las partes de cómo se ha ido componiendo. Entonces, lo que voy a hacer es, dado el botón derecho, y lo que voy a hacer es generar el informe. Como veis, tengo diferentes formas de generar, en este caso, la memoria anual. Me va a permitir utilizar o sacar la información a Word, me deja sacarla a PDF, generar un mail con un PDF asociado, un formato XML para la publicación de... Luego, por ejemplo, esto es muy común porque muchas veces en las memorias pues se suelen hacer y luego se envían a una empresa especializada en configuración, una empresa de publicidad o una empresa de marketing, que lo que va a hacer es darle formato, colores, y muchas veces lo que se hacen es trabajan con formatos XML, el Adobe InDesign, etcétera. Entonces, está preparado, ¿veis? Como podéis ver, Adobe InDesign o WordExpress son las dos herramientas que más se utilizan para tareas de publicación de diseño gráfico, pues está preparado también para exportarlo con este formato y que pueda ser muy sencillo luego de reeditar o darle un formato distinto. También nos permitiría exportarlo a PowerPoint si queremos hacer presentaciones internas o externas, pues toda la información podemos exportarla a formato PowerPoint. Igualmente, pues nos va a permitir, si lo quiero exportar a Word, pues me puede decir, dentro del documento he podido utilizar partes que son simplemente de apoyo o de soporte para completar el documento. No es el propio documento en sí, son simplemente notas aclarativas, notas procedimentales, checklists de tareas que se han completado, están embebidas dentro de la herramienta, sin embargo no queremos publicarlo. Nosotros lo único que tenemos a la hora de imprimir o generar un documento, lo único que tenemos que hacer es generar la memoria que vamos a presentar. Bueno, pues me permite de esta manera pues incluirlas o excluirlas, dependiendo del estado o de cómo está, pues nos va a permitir generarlo de una manera u otra. Y luego también tenemos macros o procesos integrados que nos va a permitir también generarlos con la generación. Bueno, pues en este momento, si queréis, os explicaré lo que significa lo puedo explicar ahora, lo que significa el Custom Group. Cuando voy a formatear o estoy generando un documento, puedo asociar los objetos que refería antes, puedo decir lo que pertenece a un grupo customizado o no. Es decir, si yo, por ejemplo, he generado dos documentos, uno en español y otro en inglés, que está dentro, por ejemplo, del discurso del presidente, pues he generado, o en un mismo documento, una parte está en inglés para publicar en inglés y otra parte está en español para publicar a inversores nacionales. Bueno, pues yo puedo tener aquí dos grupos, uno de inglés y otro de español, y cada uno de ellos me va a filtrar en base al atributo con el que yo he etiquetado el documento. ¿Vale? Como podéis ver, la generación de por sí ya es bastante completa y útil. Pues yo lo que voy a hacer es generar el informe. Al generar el informe, lo que está haciendo va a tardar un poquito porque primero se va a conectar a todas las bases de datos y a todas las fuentes de información para generar el balance, la cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, se está conectando, me va a dar un pequeño error de compatibilidad de Excel, pero eso lo quitamos y ya generará el documento. Ahora mismo él internamente está repasando cada uno de los vínculos o de las conexiones, tanto a la base de datos como a las variables. ¿Veis? Se está viendo por detrás las conexiones, en este caso a TM1, lo que va haciendo va refrescando y aquí simplemente lo que tengo que hacer es coger la compatibilidad de Excel. ¿Vale? Y entonces, lo que va a hacer ahora es empezar a generar el documento. Me está generando el documento, me está generando toda la memoria anual. Recordad que estoy en una máquina virtual, en mi ordenador, y por eso va un pelín más lento, aunque el rendimiento es bueno, pero
esto en un servidor y con todo un entorno iría muchísimo más rápido. Pues lo que ha generado al final es un informe de memoria, donde podéis ver, pues por un lado, pues el título, aquí él te está, ya luego veréis, me está referenciando, en este caso un ejemplo para 2008, me está generando el informe para la fecha en cuestión, el año en cuestión. A su vez, pues tengo un resumen de cuáles son mis ingresos, mis dividendos, etcétera, una serie de información financiera de resumen. Me ha permitido incluir pues diferentes fotografías de los diferentes sectores en este caso. El índice está también automatizado, el discurso del presidente, donde por un lado estamos combinando pues una foto con parte de texto, con gráficos. Dentro de los textos, como podéis ver en esta sección, pues hay muchísima información financiera, tanto financiera como de fechas. Adicionalmente los gráficos que os decía aquí. ¿Veis? También estamos combinando datos de texto con numéricos, con pequeñas tablas, con las tablas luego de cuenta de resultados, de balance, etcétera, todo el cash flow, es decir, lo que sería una memoria al uso. ¿Veis? Entonces, esto al final nos va a sorprender porque no es ni más ni menos que una de las múltiples memorias a las que estéis acostumbrados a ver, si bien es cierto, pero para llegar a esto, pues tiene una ingente cantidad de trabajo, que lo que el FSR lo va a reducir exponencialmente. Y no solamente reducir, sino evitar riesgos de inconsistencia, como os he dicho. Bueno, pues si queréis, vamos, una vez que ya hemos visto el informe, yo os he mostrado las diferentes tablas, cómo funciona, cómo no funciona, pues podemos ir a ver cómo funciona ya internamente, para que veáis lo sencillo que es. Por ejemplo, como podéis ver, pues lo que os decía antes, en la parte del discurso del presidente, pues tenemos diferentes partes. Por un lado tenemos una cabecera, ¿vale? Aquí simplemente le estamos dando la referencia al documento, y lo interesante es que ahora mismo, como podéis ver, estamos en Word. La herramienta que estamos utilizando es Word, pero no es exactamente Word. Es decir, tenemos por un lado toda la parte de aquí abajo es Word, pero toda la parte que podéis ver de aquí hacia arriba ya es FSR. Es decir, FSR, en cuanto a que es una base de datos, una funcionalidad que os voy a ir mostrando, pues tiene una serie de características adicionales al Word. Yo cuando esté trabajando, estaré trabajando como si estuviese en Word, con los formatos, las cabeceras, los títulos, sombreado, insertaré lo que quiera, pero a su vez, pues por un lado, me dice dentro de los objetos que decía dentro de la sección, pues aquí en este primer punto, pues daremos un nombre al objeto para poderlo identificar, diremos qué tipo de objeto es, cuando vayamos a configurarlo, si es un formato Word o es un formato Excel, o va a ser una página web, etcétera. Es decir, los diferentes tipos de objetos que podemos asociar a las secciones. Insisto, la sección sería, en este caso, Chairman Statement, y cada uno de lo que está debajo serían los diferentes objetos, ¿vale? Por ejemplo, dentro del documento nos permite, en este caso es una cabecera, nos permite decir si es una cabecera, si es un pie de página, si es cómo voy a configurar la página, o si es un estatus normal, es decir, es un cuerpo de texto que se va a insertar normalmente en el documento. ¿Vale? Y bueno, veis, aquí en este caso, en vez de ser un tipo de header, pues ya es un cuerpo normal. ¿Vale? Y tenemos el objeto. Este punto también es el object due date, es decir, cuál es la fecha dentro del workflow para la que tiene que estar completado este documento, esta parte o este objeto dentro del documento. Aquí nosotros configuraríamos como administradores en qué fecha tiene que estar configurada, y luego aquí tenemos el workflow. Entonces, veis, en este workflow, pues tenemos un workflow bastante complejo, no tiene por qué ser un workflow únicamente lineal. Es decir, si yo pinchase en cada una de las partes del workflow, me está diciendo qué persona o qué rol es el encargado de esta parte del proceso. ¿Veis? En este caso están todos administradores, en este caso la persona encargada de ver el formato o el spell check es Colin Van Play, etcétera. Las diferentes partes que están incluidas. Esto es totalmente configurable, es decir, estos iconitos, ves, aquí es otra persona la que es responsable de este objeto, estos iconitos los podría poner tanto de estas formas que vienen por defecto, como podría meter yo mis propios iconos, incluso si quisiese podría poner las fotos de las diferentes personas involucradas para que fuese más sencillo. Y es tan sencillo como simplemente es, yo puedo coger aquí, voy las diferentes partes del documento, pues simplemente las voy uniendo y él me va creando. Al final me deja meter también un cuerpo de correo,
Es decir, para cuando cada una de las diferentes estatus se van completando, de forma automática, le envíe un correo al usuario responsable de aprobarla esa parte superior para que esté informado. Es decir, también el workflow está integrado dentro del sistema de mailing de la compañía. ¿Vale? De una forma tan sencilla, hemos podido configurar diferentes workflows. Cada objeto pues va a tener su workflow en caso de que queramos hacer un workflow, en caso de que sea necesario. En algunos casos el workflow es muy sencillo. Bueno, en este caso, por ejemplo, no tienen por qué ser workflows idénticos en cada uno de los objetos. ¿Vale? Si queréis, seguimos con cada una de las partes. Como os decía, el nombre del objeto, el tipo, si es un Word, un Excel, etcétera, y dentro del tipo qué parte va a ocupar, si es una cabecera, es un pie de página, es un título, es un cuerpo normal, la fecha para la que tiene que estar completada, insertaremos el workflow. ¿Vale? Luego pasaremos la parte dentro del documento, pues aunque, por ejemplo, imaginaros que el chairman statement estuviese en la parte final del documento, pero yo quiero que en el documento aparezca en la página 15 o en el cuerpo 15, es decir, internamente puedo ir ordenando qué parte de los objetos de las secciones en qué orden se va utilizando. Luego me permitirá, pues como os he dicho antes, ¿os acordáis que os decía, cuando quiero hacer un informe o quiero generar un informe, me decía qué parte es supporting y qué parte es exhibits, aparte de ser el propio cuerpo del informe? Es decir, cuando generaba el Word, si queréis vamos un momentito aquí, antes de generarlo, cuando iba a generar el informe, veis aquí tenía incluir exhibits, incluir supporting documents y customizar el grupo. Bueno, pues aquí es al final donde esto cobra sentido. Es decir, en la opción de impresión, pues nos está diciendo, o de edición, nos está diciendo esta parte del objeto del documento que queremos que sea. El cuerpo de la memoria en este caso no queremos que se imprima, es un documento de soporte, etc. Entonces, en función de la etiqueta que vayamos dando al objeto, luego nos lo filtrará o no nos lo filtrará. También nos puede decir si queremos que este objeto pase a ser una nueva página o que esté dentro del informe y dentro del informe en cuestión que tenga un salto de página de una línea, por ejemplo, lo que queramos. ¿Vale? Aquí, objetos de tal. Y luego también yo puedo haber creado, me deja compartirlo con otros proyectos. Cuando os dije aquí que al principio, ¿ves? Al principio, cuando me logué, dije, voy a logarme para uno de las empresas y dentro de las empresas para uno de los informes. Bueno, pues igualmente es aquí donde esto tiene sentido. Bueno, pues a través de esa opción me va a dejar compartir partes de los objetos con diferentes informes o documentos. Es decir, no tengo por qué configurar la página, la cabecera, el discurso del presidente en cada una de las partes del documento. Puedo hacer un informe trimestral que partes del documento son las mismas, con lo cual las voy a reaprovechar entre diferentes informes. Entonces, a través de esa opción de share this subject nos va a permitir realizar esa función. Y luego, a partir de aquí también nos deja crear etiquetas. Como os decía al principio, ¿ves? Aquí yo lo he añadido dentro de la etiqueta de Chairman Review. Puedo elegir etiquetarlas o no, pero luego al generar el informe al principio, también os dije que podemos filtrar, que se genere el informe por etiquetas customizadas o etiquetas generadas ad hoc. ¿Ves? Es esta parte de aquí. Entonces tengo diferentes etiquetas o grupos dentro del documento o partes del documento que yo puedo elegir imprimir o generar la impresión a mi gusto. Es decir, como podéis ver, la posibilidad luego de edición es muy amplia. Puedo generar solamente la parte de la memoria, con sus notas de pie de página, con su información adicional, con sus instrucciones, o simplemente la versión en inglés, como decía antes, o la versión en castellano, o la parte referenciado a inversores externos, o la parte del documento que está a inversores institucionales. Eso ya lo podemos ir filtrando a nuestro gusto, a través de las diferentes opciones o etiquetas que tiene FSR. Aquí simplemente es, si yo ya tengo configurado todo mi cuerpo, pues yo lo que hago es aquí, ya simplemente me pongo a trabajar en Word. Como podéis ver, ahora que ya estoy dentro de Word, pues al principio esto tiene una forma como, hay partes del documento como que son un poco pues feas a priori, pero simplemente es muy sencillo. Al final, como os decía antes, esto de aquí, pues lo único que está haciendo son las diferentes variables, ya puedan ser de texto o numéricas, con las que voy a automatizar el documento. Es decir, esto como luego cuando generamos el documento, dije, el discurso del presidente tiene
parte de texto con números, foto y luego también tiene una parte de gráficas. Pues aquí es donde simplemente estoy linkando las gráficas a través de una variable con su fecha. De tal manera que el documento se me va a automatizar siempre. Esto es una de las ventajas o las fuerzas de esta herramienta. Que eso simplemente me configuro un formato estándar, que he creado variables de lo que sea, de gráficos, de texto, de tablas, lo que yo quiera, y se me van a automatizar siempre para el periodo que yo esté generando el informe. ¿Veis? Entonces, aquí, como podéis ver, aquí está dentro del cuerpo de texto, está incluyendo diferentes variables que el informe requería. Pues si queréis, antes de seguir, lo vamos a ver un momentito. ¿Veis? Aquí lo ha generado. Y la parte, lo que era un poquito más feo, bueno, pues aquí ya va teniendo, ¿veis? Tiene diferentes, actualizado con las diferentes fechas y diferentes valores, que no son ni más ni menos que variables automatizadas. Cada vez que generemos el informe, se van a automatizar. Puede darse el caso en que estamos generando la misma memoria del 2009 o del 2008 o del 2012, pero estemos en una fase donde la consolidación financiera, el departamento encargado, todavía no ha acabado o todavía no se ha acordado al final cuál va a ser el resultado no están hechos los cierres definitivos, no sabe cuál va a ser el resultado, el final de la cuenta de resultados, del balance, del cash flow, etcétera. Nosotros podemos empezar a generar las diferentes memorias, estamos linkando con variables y conforme se va actualizando la información a las diferentes fuentes informacionales, la información se va a ir refrescando adicionalmente y automáticamente. Sin necesidad de ir cambiando el valor de los ingresos o de las ventas o lo que sea recurrentemente. ¿Vale? Entonces, esto al final, aunque parezca un poquito feo, simplemente lo que nos está diciendo es doble almohadilla y una D, siempre es lo mismo, y luego el nombre de la variable. Nosotros podemos igualmente escribir aquí lo que nos dé la gana. Este es un ejemplo de ingresos. Y podemos ir, por ejemplo, a buscar pues una de las variables aquí, copiarla y pegarla, o podemos ir volvemos otra vez al menú. Y podemos ir a un diccionario de variables. ¿Ves? Yo he ido creando, luego veremos a ver cómo se crean las variables, pero aquí me está diciendo todas las variables que tengo creadas, dónde las he creado, en qué sección, en qué objeto, qué tipo de variable es, cómo se llama, dentro del Excel en qué página está, en qué fila está, en qué columna está, es decir, todo está automatizado y yo tengo la referencia para poderlo ver sin ningún tipo de problema. Imaginaros que yo lo que quiero es, pues no me sé el nombre de la variable o ya la ha creado alguien por mí, yo no tengo por qué sabérmela, bueno, pues yo vengo aquí y simplemente lo que voy a hacer es, en este caso, la voy a copiar a Word, vengo a la parte del documento que estaba editando, ¿vale? Ya tengo pegada la variable, ¿vale? Lo que hago es, grabo el documento con el botón de FSR, es decir, para que se quede almacenado en la base de datos. Si utilizas el botón de guardar de Word, en este caso no valdría, debería guardarlo como dentro de la herramienta que estoy en FSR. Entonces, me va a guardar los cambios, ¿vale? Y voy a generar esta sección. Vuelvo a generar la sección. ¿Veis? Aquí me va a decir incluido este texto y esta variable, que lo que es variable que era property equipment, se me ha transformado en un valor final. ¿Vale? Entonces yo ahora mismo cierro el documento y si quisiese podría hacer un control de cambios. Es decir, a través de aquí puedo ir a ver, por un lado, todas las diferentes, cada vez que voy guardando, se va guardando una versión en la base de datos de tal manera que siempre tengo un control de lo que está pasando, simplemente pinchando aquí, como podéis ver. La fecha ahora mismo de mi máquina virtual son las 5:30 de la mañana del 8 de octubre del 2012. ¿Vale? Pues es justo lo que estoy, a las 5:25, justo lo que estoy guardando en este momento, pues es la versión que acabo de guardar. Si yo quisiese pinchase 2, pues lo que me va a hacer es, me dejaría hacer una comparación de las versiones, es decir,
estaré utilizando el comparador de Word. ¿Vale? Me está almacenando automáticamente las diferentes versiones en la base de datos y de forma muy sencilla yo puedo venir aquí y me va a comparar. ¿Veis? Aquí me está diciendo qué es lo que ha cambiado. ¿Veis que lo tengo aquí en color? Vamos a ver si lo puedo abrir un poquito más. ¿Veis? Me está diciendo el control, que en este caso en azul, lo que he ido cambiando. Si lo configuro de otra manera en Word, me puede aparecer una cajita para hacer un control de cambios. Es decir, me está comparando las dos versiones que acabo de hacer de esta sección del documento, de forma muy sencilla. Pues yo tengo el control de cambios sin ningún problema y en todo momento, insisto, tengo la posibilidad de ir a ver qué hice en cada momento de la sección. Es decir, cada vez que voy dando a grabar, me va guardando una versión en la base de datos. Esto está almacenado en la base de datos. Esto lo gestiona la base de datos. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. No tengo que tener un directorio especial creado, etcétera. Me está diciendo cuándo se ha grabado, quién ha sido la que grabó, en este caso soy yo que soy el administrador, y qué estatus tenía en el workflow. En este caso en status progress. Si yo hubiese sido una versión que ya estaba cerrada en ese momento, también me daría el status y podría ir a filtrar las versiones cerradas para ver en qué se diferencian. O sea, tengo un control de cambios en todo momento muy potente. Igual que he metido, como podéis ver, texto y variables numéricas de forma automatizadas, aquí veis, insisto, otra vez lo puedo volver a borrar, lo quito porque ya era un ejemplo que he hecho lo grabo y ya me lo va a guardar y ya lo puedo reutilizar para diferentes momentos. Como os decía, aquí estoy creando diferentes cuerpos, texto, fotos y variables numéricas asociadas automatizadas. Igualmente, pues puedo tener diferentes partes del documento, en este caso, que son documentos de Excel. Es decir, aquí en este caso, pues hemos visto cómo completar, en este caso, el discurso del presidente con ciertas variables numéricas, pero también, luego lo veremos, al principio os enseñé que el cuerpo de la memoria pues tenía un balance, una cuenta de resultados, etcétera. Entonces, esas tablas, pues ¿cómo las creo? Pues al final, veis, aquí tengo creado simplemente un Excel donde he creado unas variables. Vale, pues al final las variables son muy sencillas. Al final simplemente lo que le estoy diciendo es qué parte del documento es el que estoy mostrando. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí genero la tabla, pero la posibilidad que tengo es simplemente esta sería la tabla de display o la tabla que muestro y que voy a poner en el informe. Pero esto está automatizado. Esto al final, pues veis aquí, estoy utilizando parte de Excel y parte me va a buscar este concepto a la pestaña Database. Y la pestaña Database, en este caso, es una pestaña que yo estoy automatizando contra una fuente de datos. ¿Vale? Si yo pincho aquí, ¿veis? La herramienta es en Modify Data, pues él me va a leer, en este caso, a la conexión que tengo creado, con las diferentes cuentas, con las cuentas que estoy utilizando, el año, el periodo, es decir, está yendo a cualquier fuente y en este caso TM1 me está posibilitando pues el hecho de ver qué entity estoy utilizando, qué año podría ir cambiando y en base a eso, en base a cambiar el año, pues la autorización se iría diferenciando. En este caso veis aquí que tengo simplemente automatizado también el current year y el current year -1. Esto al final yo cada vez que vaya generando el informe no lo voy a tener ni tocar, porque eso va a ser automatizado, ya lo vais a ver posteriormente. Entonces esto es la fuente que tengo conectada, pero podría utilizar diferentes fuentes, ¿veis? Aquí me permite diferentes conexiones, en este caso pues tengo conexiones OLAP, como os he dicho antes, dentro de una conexión OLAP pues podría tener Sbase, Analysis Services, TM1, también se conecta con la herramienta de Oracle de consolidación, de HPM, etcétera, en cuanto a fuentes OLAP. También puedo conectarme con tablas relacionales, en este caso lo tengo deshabilitado porque tengo parado la conexión a base de datos, pero podría conectarme a DB2, a SQL, a diferentes fuentes relacionales. Podría conectarme también a un Excel, diferentes Excel, y dentro del Excel me permite, por un lado, pinchar la ruta donde está el Excel, seleccionar la hoja, seleccionar el rango de la hoja que quiero copiar y también me permitiría crear variables, es decir, me permitiría generar un path de tal manera que si yo tengo un Excel de 2008 o un Excel de 2009, lo voy a automatizar para que el sistema vaya automáticamente al Excel que necesite. Eso es muy sencillo, es decir, no tengo por qué ir cambiando la fuente de los Excel. Generalmente, generaré mi Excel con un nombre convencional que cumpla la taxonomía de las reglas que estoy creando, de las variables que estoy creando, y el sistema irá directamente a buscar esta serie de Excel de forma automática.
Y luego también me permite conectarme a diferentes fuentes, como también os he dicho antes, de XBRL. Es decir, los datos se van a actualizar, se van a conectar a las diferentes cuentas de datos. Como podéis ver, aquí tengo el 2008 y el 2007. ¿Vale? Se van a conectar de forma automática en base a los parámetros generales que da al comienzo del informe. Si yo luego cambio el informe del 2008, en vez del 2008, el 2009, el 2008 como año anterior, esto automáticamente se me cambiará y se me filtrará información al año en cuestión. Al año, a la compañía, lo que queramos fijar como variables globales, ¿vale? Que luego lo mostraré. En este punto lo que quería ver es cómo se conecta a diferentes bases o fuentes de información, cómo se automatiza, por un lado, el origen de la información y luego la información que queremos por un lado, mostrar o visualizar en el informe. Adicionalmente, como podéis ver, aquí en la parte, en este cuerpo del Excel, hemos aprovechado y hemos aquí dado de alta las variables. Las variables las damos de alta nosotros, ¿veis? Simplemente es dándole asterisco, asterisco, S de source, es decir, cuál es la fuente. Y luego en el informe, como podéis ver aquí, si queréis, vamos aquí otra vez, veis aquí la variable pone una D, que es asterisco, asterisco D, es el destino. Pero lo que estoy haciendo es ir a buscar la variable que definí en este caso en este Excel. En este Excel yo he definido las variables fuente y luego en el cuerpo del documento simplemente voy referenciando las variables que yo creé como fuente. Si no me acuerdo, porque puede ser, no me acuerdo de las variables o no las he creado yo, es decir, probablemente hay una persona muy elevada, es decir, la consultoría que lleva aparejada es más de formación. Lo que suele hacer es, cuando se va a implementar esta herramienta, es te sientas con los usuarios responsables y lo que vais a hacer es un primer informe con ellos, es decir, uno de memoria o de informe de estados de balance, lo que ellos consideren, se hace uno y luego a partir de ahí ya simplemente ellos son autónomos de poder manejar la herramienta, que al fin y al cabo es lo que se refiere. Técnicamente no tiene una complejidad elevada, ¿vale? Como podéis ver, simplemente es pues un poco ser organizados en cómo elaboro las diferentes secciones, cómo con el workflow, qué implicaciones tiene si lo pongo aquí, si lo pongo allá. Simplemente es un poquito de consultoría más formativa que de implantación en sí, como en otro tipo de proyectos como puede ser uno de BI o de planificación o de data mining, que tiene una parte de implantación muy potente. Bueno, entonces hemos hablado de las variables, cuáles son los orígenes de dato, y luego vamos a hablar también, si queréis, de otro grupo de otro tipo de variables que también van a dotar a la herramienta con mucha potencia. Y son las variables, los objetos de auditoría. Es decir, en este caso, por ejemplo, tengo un balance consolidado, como podéis ver, ¿vale? Igualmente voy a buscarlo en una base de datos, ¿vale? Se va a ir automatizando los cambios de año. Podría haber creado aquí, sin embargo, también he creado dos variables, ¿vale? He creado la variable de property y de property last, que tienen que ver con el property plan and equipment. Es aquí simplemente estoy creando una variable a partir de esta fecha. Yo estoy diciendo que la variable vProperty, ¿vale? Va a ir a leer ese valor. ¿Veis? La variable vProperty tiene la casilla de 8. Entonces, todo valor que cambie siempre con la casilla de 8
se irá actualizando automáticamente. Entonces, este es un balance consolidado, donde esta cuenta del balance, el Property Plant and Equipment, es el resultado, los 355 del 2008, es el resultado de la suma de un detalle muy superior. En este caso, como es una partida de balance muy importante, o es una nota obligatoria dentro de la memoria anual, pues existe dentro del documento una nota 8, ¿vale?, que hace referencia exclusivamente a todo lo referente al Property Plant and Equipment, pues tanto como una explicación funcional de lo que está pasando, así como un detalle de lo que está pasando para generar, ¿veis?, para generar el Property Plant and Equipment. Bueno, pues tienes, para llegar a esa cifra, ¿veis? Aquí, esa cifra de 355, pues es el resultado de I18 menos I32, es decir, tiene todo este detalle para generar esta información. ¿Qué podría pasar? Que el valor, si no estuviese automatizado, claro, ahora está automatizado, no pasa, pero ¿qué podría pasar? Que el informe de balance consolidado con el valor de 355 que se está indicando en la tabla de la memoria en diferentes epígrafes, si vamos a la nota, pues el valor de los 355 no sea 355, sea 340. ¿Por qué? Porque ha habido un apunte final, porque ha habido una recolocación de partidas, por la circunstancia que sea, porque se ha consolidado incompletamente y nos hemos dado cuenta, pero sin embargo se ha cambiado de una parte del documento y en otro no. Es decir, al final la nota 8 no va a coincidir, el detalle de la cuenta de la nota 8 de la memoria anual no va a coincidir con el resumen del balance consolidado. Entonces, para esto hemos creado pues otra serie de variables que se llaman R, que son variables rule, reglas. Entonces, por un lado, recordad, dimos de alta la variable fuente arriba en el balance y aquí la recuperamos como variable destino, es decir, los 355, veis, no está formulado, simplemente está recuperando automáticamente lo que estaba aquí, lo que estaba en esta parte, en el balance sheet, ¿vale? Lo está trayendo como variable. Internamente FSR está haciendo viajar el dato, ¿vale?, a través de las variables definidas. Y luego hemos dado de alta una variable regla, ¿vale?, y lo que está haciendo simplemente es una fórmula. Está validando que M9 menos P9 tiene que ser igual a 0. P9 es este valor de aquí, es decir, al final lo que está diciéndote es que este valor, ¿vale?, tanto este como este, tienen que ser el mismo valor. Es decir, tienen que sumar 355. Si no, va a generar inconsistencias. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, pues simplemente nosotros tenemos que crear las variables. Vamos primero a falsearla, vamos a engañar un poco al sistema. Simplemente le he puesto un -1 para que la variable no sume 0. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es validar el informe, ¿vale? Entonces vamos a validar el informe y lo que va a hacer FSR es ir a buscar todas las variables de regla que hemos creado de forma automática, ¿vale? Tarda un poquito, ¿veis? Empieza a abrir aquí TM1, empieza a recorrer otra vez todo el documento. No sé si me dará un error. Si no, lo volvemos a generar. Entonces lo que va a hacer es ir a validar todo el documento y validar que todas las reglas se han completado, ¿vale? Si hay alguna regla que está dando inconsistencia, el sistema nos lo va a mostrar y nos va a avisar. A ver si acaba. ¿Veis? Aquí está frenando. Me dice que hay un error. Me está diciendo que hay un error, le voy a decir OK, y la validación del dato ha fallado. Le digo que OK, y el sistema me va a abrir un informe de resumen para decirme qué es lo que ha fallado. ¿Veis? Aquí tengo diferentes reglas. Dentro de la nota 8 tengo dos reglas, el Property Plant Equipment y el Property 2. Y dentro del Cash Flow tengo otras dos. En este caso, esta está fallando y me está dando el valor. Es decir, en la nota 8, dentro del objeto Property Plant Equipment, dentro de esta regla, el estatus del informe está fallando. Entonces, yo cuando me está informando en todo momento que hay inconsistencia de información entre las diferentes partes del documento, ¿vale? Entonces, yo cuando vaya a generar aquí el informe, si lo puse a generar antes de haber validado el informe, al generar el informe, la herramienta ya de por sí me va a sacar la alerta y me va a decir, oye, te lo estás generando, pero está mal. De tal manera
que de forma muy sencilla nos va a ir a guiar en qué parte del documento del objeto está mal para que lo chequeemos, lo rectifiquemos en caso de ser un error plausible o a lo mejor es una inconsistencia que se ha formulado, pero no pasa nada. Simplemente ya la decisión queda en cada uno. Entonces, vuelvo a dejarlo como estaba. ¿Vale? Y ya si volvéis a generar el informe de validación, ya en este caso todo me diría que todo está exitoso. Si queréis lo hacemos un momentito. Que tarda 30 segundos así, pero bueno, lo hacemos un momentito. Ahora veréis que el informe de salida me va a decir que todo está ok. Entonces, esto al final he creado, recordamos, una variable de fuente, una variable de destino que lo voy insertando en las partes del documento y puedo crear también variables de reglas para validar la integridad de las diferentes partes del documento. Esto es una de las primeras variables de integridad. Que eso es una de las partes de la presentación que os decía que tiene controles de auditoría internos. Ahora vamos a ver otro tipo de información, otro tipo de check que podemos incluir dentro del documento. A ver, esto me saca así. Por la versión de Excel, me vais a disculpar, pero aparece recurrentemente. ¿Vale? ¿Veis? Me dice ahora el informe está válido. Aún así me vuelvo a abrir el informe de auditoría y ¿ves? Ahora tengo todos los estatus en Success. Es decir, de una forma muy sencilla estoy validando, estoy certificando que todas las partes del documento, tanto el detallado como el consolidado o el agrupado, coincide la información entre un sitio y otro. ¿Vale? ¿Qué más? Pues como os decía, pues por ejemplo, tengo otro tipo de controles al documento. Por ejemplo, dentro del documento, a ver si lo encuentro. A ver si encuentro exactamente el que os quería mostrar. Bueno, veis aquí dentro de cada una de las partes tengo la posibilidad de meter diferentes formularios, ¿vale? En este caso son de Word, de tal manera que me está guiando con las diferentes partes que tengo que ir rellenando o explicando dentro de este objeto, de esta sección del documento. Entonces me va haciendo una serie de pasos donde yo tengo que ir indicando si se ha completado o no se ha completado. Yes, no o no aplica. Entonces, esto al final el sistema, a través de este paso del workflow, nos va validando qué pasos, antes de darle a aprobar, tú tienes que haber hecho, tienes que haber rellenado o haber completado todas las partes del documento. Al final es una convención, simplemente tienes que haber molestado, puedes mentir, pero al final por lo menos te has tenido que leer todo lo que conlleva completar esta parte de información, si has completado una serie de pasos, y tienes que por lo menos tú garantizar que lo has hecho, con lo cual vas a poner un yes. Entonces, al poner todo en yes, el sistema te va a seguir y te va a dejar seguir y ir hacia adelante. Si estás mintiendo, pues eso ya es una cosa interna que cualquier herramienta informática de momento es incapaz de hacer, pero por lo menos te va guiando de tal manera que no tenga la posibilidad de cometer ningún tipo de error. Vale. Este es otro tipo también de validación que os quería hacer. El otro es simplemente en Word, y aquí tenéis también pues otra serie de pasos. ¿Vale? Vamos a verlo mejor. Que tenéis que hacer para toda la nota 8 del Property Plan Equipment, necesita una serie de pasos que tienes que ir rellenando antes de darlo por finalizado. Simplemente aquí tienes que ir indicando si lo has hecho o no, lo vas completando, cada uno de los diferentes pasos. Si quieres adicionar comentarios lo podrás hacer, de tal manera que solamente cuando todo esté validado o todos los pasos tú hayas certificado que los has hecho, el sistema te va a dejar pasar de estatus en el workflow. Si no, te va a hacer una validación de procesos o que no te va a dejar continuar. ¿Vale? Por un lado vimos que por un lado tiene la posibilidad de utilizar reglas de validación para certificar la congruencia o la consistencia de la información entre los diferentes capítulos del documento, y también te permite tener un control de auditoría para asegurarte que dentro de las secciones o objetos que componen el documento has cumplimentado esa información que tú necesitas. ¿Ves? Pues este tipo de información a la hora de imprimir no se imprime. Esto es información de generar informe o de imprimirlo, no se va a imprimir. Este es un tipo de información, pues un tipo de documento
que no saben imprimir. ¿Vale? ¿Ves? Como aquí, dentro de opciones, lo he puesto como supporting document, dentro de lo que os decía antes, print option supporting document. Esto luego podemos imprimirlo como uso interno, podemos generar un informe global donde tenemos los supporting y los que corresponden al estado de memoria para certificar internamente de que todo el mundo ha completado los pasos y ha justificado los comentarios que necesite. Y luego, adicionalmente, cuando vayamos a generar el informe, solo se generarán la parte de la memoria que queremos publicar o que queremos dar a la empresa de maquetado, lo que queramos hacer con ella. ¿Vale? Bueno, pues de momento, para ir recopilando, hemos visto el workflow que viene integrado dentro de la herramienta, cómo se pueden ir asignando o filtrando por responsables, por estados de progreso, por objetos, etcétera. Cómo luego FSR, que es la parte fundamental de la herramienta, entender esto es cómo se va cumplimentando con secciones y dentro de cada sección vamos añadiendo objetos. Cada uno de los objetos vienen securizados a través del workflow, es decir, incluso dentro de una parte, dentro de un objeto, dentro de una sección, pues podemos ir diciendo de estos objetos que pertenecen a uno u a otro. Y está todo, por ejemplo, dentro del discurso del presidente. Pues puede dar objetos, los datos numéricos, a lo mejor los va a rellenar un responsable del departamento financiero y, sin embargo, el discurso pues lo va a hacer la secretaria del presidente o el departamento de relaciones institucionales o de marketing o el que se ha encargado de hacer este tipo de maquetado o lo que sea, que puede hacer cada parte del documento. Pero tanto de los dos trabajos los va a realizar diferentes departamentos. Están integrados dentro de un mismo capítulo del documento, pero son diferentes personas o departamentos los responsables. Pues a través del workflow lo vamos a ir pudiendo filtrar, aplicando seguridad, validaciones, orígenes automáticos de los datos, etc. ¿Vale? Dentro de lo que hablábamos al principio, ya para ir finalizando, pues vamos a ver información, por ejemplo, del balance. Pues dentro del balance, ¿ves? Aquí tenemos las cuentas creadas. Este es el balance consolidado. Y ahí sí existe un botón, que sería aquí, XBRL, que es lo que nos va a hacer, es que nos va a conectar con las taxonomías. ¿Vale? En este momento están cargándose las taxonomías. Para tener las taxonomías, cada organismo regulador las debe tener publicadas y se incorporan en FSR. Es decir, una serie de ficheros, tú vas a buscarlos y se incorporan dentro de la filosofía de la herramienta. Entonces, ahora vamos a ir a las taxonomías. La herramienta se va a ir a la parte de taxonomías, como podéis ver aquí, y estas son las taxonomías, en este ejemplo, que están publicadas. Bueno, pues tienen las diferentes grupos de cuenta, ¿veis? Pues todas las diferentes cuentas vienen con la metodología o el nombre con la que tenemos que informar al organismo regulador en cuestión. Si os fijáis aquí, pues aparecen algunas cosas en azul y otras cosas en blanco. Lo que está en blanco en este caso, esto no está orientado a ninguna taxonomía. Sin embargo, todo lo que está en azul está en la taxonomía, está dentro del XBRL. Si os fijáis, yo pincho, por ejemplo, en intangibles, bienes intangibles, y veis aquí arriba me está diciendo cuál es su localización, a qué fecha se corresponde, etcétera, etcétera. Es decir, yo voy dando de alta las diferentes taxonomías. ¿Vale? Simplemente pincharía aquí, le daría añadir, contra qué taxonomía quiero linkarla, ¿vale? Le diría el periodo contra la que va esa taxonomía, la unidad, si va a ser en libras, la que yo quiera, la que nos vaya orientado, y ya directamente se están generando las taxonomías. ¿Vale? Estamos linkando el documento con la parte del documento con las diferentes taxonomías. Pero no solamente esto, a lo mejor estamos linkando la parte del balance, pero todo el documento en sí viene generado con taxonomías. Y yo quiero ver de una forma sencilla cuál es ¿cómo te lo diría? El informe de las taxonomías, ¿vale? Y esto lo vamos a ver con el inline XBRL. Entonces esto me va a generar un informe de las diferentes taxonomías que voy a generar. Un momentito, le decimos contra qué documento o contra qué queremos del HTML para visualizarlo. Igualmente me deja decir si quiero meter los documentos de soporte, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Igualmente, vuelve otra vez, como veis, a refrescar toda la información, ¿vale? Hasta que genera un informe en formato HTML, donde me va a ir indicando simplemente, de color amarillo en este caso creo que es, qué partes del documento están linkadas como taxonomía. Es decir, al final es como otro control que tenemos muy sencillo de ver cómo está, cuál es el estado del informe de XBRL que voy a generar. Es decir, si se me ha olvidado incluir alguna de las partidas en la taxonomía correspondiente, ¿vale? Todo esto también es muy potente, es decir, no solamente tengo el control de cambios, el control de reglas, el control de auditoría, sino también tengo un control para saber qué es lo que voy a dar al organismo regulador en el formato XML, XBRL sin cometer ningún tipo de inconsistencia o de error. Otra vez. ¿Vale? Empieza a generar informe, en este caso en vez de ser un formato Word va a generar un informe en HTML, un formato web, y nos va a mostrar qué objetos están linkados como taxonomía y contra qué miembro de la taxonomía está. Mejor ya esta nada. ¿Veis? Me está generando el informe en XML, o sea, en XBRL, y se me ha olvidado darle la opción de... Vamos a volverlo a generar, disculpad, se me ha olvidado darle la opción de, al generar el informe, de subrayar todas las opciones de XBRL. Esperamos un poquito otra vez que lo vuelva a generar. A ver si esta vez lo hace. Simplemente es que muestre en amarillo qué partes del documento, qué tablas o que incluso cuerpo dentro del documento se está etiquetando como variable de XBRL. Simplemente hacer un control de que todo lo que necesitan los organismos reguladores se está facilitando. Esto también evita mucho trabajo a las empresas para facilitar la información en las diferentes taxonomías. A ver si ha funcionado ahora y si no, pues deberéis creer en mí que funciona. ¿Veis? Pues sí funciona. Aquí te está diciendo, ¿veis? El nombre, pincho sobre esto, me está diciendo el nombre de la etiqueta, contra qué taxonomía, etcétera. De tal manera muy sencilla, voy viendo qué miembros, en este caso, como podéis ver antes en el Excel, esto no estaba etiquetado, con lo cual no aparece, y aquí simplemente pasando el cursor, pues nos va a decir cuál es el intangible asset net con el periodo, la moneda, y todo. ¿Vale? Bueno. Pues ya por último, y no por ello menos importante, vamos a ver cómo generaríamos un informe de un año a otro. ¿Vale? Yo simplemente lo que queremos hacer es generar los informes. Hay unas variables, ¿veis? Aquí, como empezamos al principio, dentro del 100 First Class, pues había la posibilidad de tener diferentes informes, de los cuales este ya estaba finalizado y está con el candadito, como podéis ver. Entonces simplemente le doy aquí, botón derecho, y le digo generar un nuevo informe. Lo del nuevo informe simplemente es, es decir, yo en este año he hecho el informe de la memoria para el 2008, con el año anterior, el 2009, y yo lo que voy a hacer es generar otro. Entonces le voy a decir que el periodo, en vez de ser el 2008, va a ser el periodo del 2009. Perdón. Por ejemplo. Y la fecha del workflow, pues lo mismo.
voy a ir a 2009. Y aquí igual. ...2009... ¿vale? Y era octubre. ¿Vale? Entonces, las fijo. Digo qué tipo de informe quiero que sea. En este caso va a ser un informe estándar. Le doy nombre. Nuevo informe 2009, que yo quiera, y le digo que me copie el informe. ¿Desde cuál quiero que me copie el informe? Quiero que use como fuente el que acabo de trabajar, que es este de aquí. Entonces, mi fuente va a ser este, ¿vale? Y lo que me está pidiendo aquí es que yo genere las cuentas. Pues las cuentas son las mismas. Y aquí es donde, ¿os acordáis de antes las variables de año? Pues yo aquí voy a cambiar, que en vez de ser el 2008, el año actual va a ser el 2009, le doy a set, para todas las queries, y en vez de ser el año anterior, el 2007, ahora va a ser el 2008. Las variables las creo yo, es decir, en este caso, las variables son de año, pero podrían ser de año y compañía. Imaginaros que tengo, lo que os decía antes, tengo un grupo consolidado y quiero sacar informes parciales por compañía, y luego un informe consolidado. Unos para reguladores, otros para uso interno, lo que yo quiera. Pues voy cambiando las variables globales y automáticamente toda la información que os veía antes de database, toda la información, la información numérica se me va a refrescar a las nuevas variables. Tengo que poner el 2008, ¿vale? Pues le doy a Next. Y él solo me va a generar un informe nuevo. Igualmente le voy pidiendo las informaciones, los periodos. Pues este es el 2009. Este es el 2008. El 2009. ¿Vale? Le digo que me muestre solamente información de estos 2 años. No le digo que me genere tabla de momento, lo voy a seguir y él me va a crear un nuevo informe. En este caso, el informe aparecerá con el workflow a 0 y empecemos a trabajar ya con la foto. O sea, es decir, ahora lo vamos a ver cuando lo genere. A ver si por lo mismo me genera aquí algún error. Cuando me genere todas las variables, me va a recorrer todo el cubo, me va a recorrer todas las tablas y me va a generar un informe con la información ya del 2008, del 2009, en la cabecera del título, en todos los sitios. Es decir, todo el informe me lo va a refrescar con las nuevas variables, de texto, de fechas, etcétera. Como veis, ya lo ha generado. Lo que ha hecho... bueno, sigue en ello. Entonces, me va a generar... Aquí estáis viendo de momento cómo el workflow está iniciado. En el próximo documento el workflow aparecerá desde cero, no empieza nadie, y es una copia de todo lo que tenía en el 2008. Que luego yo quiero insertar secciones nuevas o cambiar títulos o lógicamente cambiar cuerpos de texto porque van a cambiar, por lo que sea, porque hay se adquiere una nueva compañía, porque el presidente ha cambiado y hay que cambiar la foto, por la necesidad que sea, eso lo podéis cambiar. Pero todo lo que es la cabecera del documento se va a mantener exactamente igual. No tenéis que hacer nada, no tenéis que empezar a trabajar con un documento nuevo. Entonces, esto al final, en 5 minutos, podéis generar un documento nuevo y trabajar con ello, sin ningún tipo de problema. Y todo queda almacenado en una base de datos, es decir, yo en cualquier momento puedo ir a consultar qué es lo que pasó en ese momento. ¿Veis? Ya está. ¿Ves? Este es el nuevo informe. Este es la entity o la sociedad con la que estoy trabajando, el Express Travelers Class. El periodo lo he cambiado, es al 1 de octubre del 2009. El título lo he cambiado, nuevo informe del 2009. El due date también lo he cambiado. ¿Vale? Y la persona. Entonces aquí sigo teniendo lo mismo que tenía antes, pero si yo lo genero en el documento de nuevo, vamos otra vez vuelvo a refrescar la información numérica y de variables. Me volverá a salir el error de Excel, pero lo corrijo y con eso veréis como todas las fechas han cambiado. Lo que antes era el 2008, ahora es el 2009 y toda la información numérica. Por ejemplo, en las highlights, como veíais, la cantidad de informe o las cantidades que aparecían en ingresos, etcétera, todo ha cambiado. Se ha actualizado al nuevo ejercicio fiscal de forma automática. Insisto, podemos añadir nuevas secciones. Dentro de la sección no hace falta añadir nada, simplemente es modificar el Word con el que estábamos trabajando porque el cuerpo del texto, el mensaje del presidente o lo que queráis ha cambiado.
Ay, perdón. Vale. Bueno, no pasa nada, me vuelvo a conectar. ¿Vale? Es muy sencillo, no se ha perdido nada, ¿veis? Sigue apareciendo un nuevo informe de 2009, lo abro y lo vamos a generar. Vale, aquí estamos otra vez, lo generamos otra vez, pero no un poquito la demora. Pero bueno, veis cómo se genera una memoria de una forma muy sencilla y bastante rápida, ¿eh? Con entorno colaborativo, como os había dicho antes, disminuye todos los riesgos que habíamos dicho antes de inconsistencia de información, de securización, de versionamiento, de integridad, tenemos reglas de validación, de auditoría, formato XBRL para organismos reguladores, etc. Continuamos, me va a generar el informe. Esto ya simplemente para finalizar y que veáis cuál sería el resultado final. ¿Veis? Para empezar, el título de la memoria ya ha cambiado, ya pone el 2009 sin necesidad de haber ido yo a ningún lado, en vez de ser 2008 o 2009. Todas las referencias, ¿veis? La cantidad de revenue en el otro caso eran 2.851, por ejemplo, luego si queréis lo vamos a ver aproximadamente, y ahora ha cambiado a la información ya del 2009. Todas las referencias, ¿veis? Todas las referencias al 2009 han ido cambiando en los gráficos, ¿vale? Con las tablas, todas las referencias a la fecha también han ido cambiando aquí, esto es el del año anterior, o sea, todo al final, todo el documento, tanto en las partes de los textos, ves aquí el año ha cambiado directamente, sin necesidad de ir a buscarlo, todos los documentos han cambiado, ¿veis? Aquí las tablas, pues tengo el 2009 contra el 2008. En el documento anterior, que si queréis lo generamos un momentito antes de finalizar, estaba tirando la información del 2008 contra la información del 2007. Es decir, todo se ha actualizado a la nueva visión del hecho. Lógicamente, como os decía, si estos textos han cambiado, pues habrá que cambiarlos, pero ese trabajo no nos lo evita nadie, ¿vale? Entonces, de una forma muy sencilla hemos vuelto a generar una nueva memoria. Igualmente, tengo la posibilidad de seleccionar, tener en mi base de datos toda la información, ¿veis aquí? De todos los años, en este caso 2009, 2008, etcétera, etcétera. Y dentro de cada formato, cada memoria, también tengo un control de versionamiento, es decir, yo aquí puedo ver, tengo toda la posibilidad de ver las diferentes, en este caso no hay ninguna, ¿veis? Porque no he hecho ninguna versión del documento, pero podría ir a seleccionarme alguna anterior, ir a filtrar la versión que yo con la que quisiera trabajar, ¿vale? Simplemente para finalizar, pues recordar, si queréis volvemos un poquito aquí lo que lo he estado diciendo a lo largo de toda la presentación, no quiero ser muy pesado, pero simplemente para afianzar y ver que lo que en un primer momento os he dicho durante la presentación, pues es un poco el objeto, la filosofía del producto, ¿vale? ¿Os acordáis esta slide o esta diapositiva? Pues que decía, pues evitaba todos los riesgos de error. Al final, la integración con fuentes. Es decir, vas a buscar a la base de datos, al cubo, a la herramienta de consolidación, lo que sea. Las variables de texto, cómo puedo insertar variables numéricas, de fechas o de sociedades, lo que yo quiera, dentro de un cuerpo de un documento. Las reglas de validación, todas las reglas que os he ido diciendo de cómo cuadrar el consolidado del Property and Equipment con la nota simple de esa partida. El riesgo de retraso. Ya habéis visto lo sencillo que ha sido generar un informe, una memoria anual para el año siguiente, por lo menos la base de trabajo. Luego, lógicamente, habrá que completarla, pero lo sencillo que ha sido lo de generar el esqueleto del trabajo. Es decir, he hecho una memoria, es simplemente replicarlo para años siguientes, añadiendo o quitando, pero el trabajo se simplifica muy sencillo, muy sencillo. Con toda la carga automática de información al cambiar las variables, en este caso, de los años. Riesgo de fugas internas. Como se enseñó, como a través del workflow puedo ir securizando las diferentes partes que ve cada documento. Luego los riesgos de no compliance, pues es lo que os decía, a través de los formularios, ya sea en Word o ya sea en Excel,
de cómo se puede, qué pasos hay que completar para llegar a la veracidad o a la consecución de una parte del documento. Y luego el Audit Trail, como dije antes, pues también lo que te permitía el Audit Trail pues es ver todo el control de cambios que hemos ido haciendo en el documento. Si yo me lo base, ya para finalizar, si yo me lo base a otro informe, en vez el del 2009 que lo acabo de crear, me lo base a este. Todo el control de cambios de dos maneras. Ojo, puedo tener un control de cambios aquí, es decir, de esta sección puedo ver todas las versiones que he ido generando y quién las ha generado y compararlas entre ellas dentro de este documento que sería del 2008, ¿vale? O puedo generar fotos del documento, es decir, puedo generar un snapshot. En este caso son versionamientos, ¿veis? Aquí tengo diferentes versiones del documento. Yo dentro de este mismo documento, el día de hoy me generé una versión, una foto, de cómo iba quedando mi memoria, quién había completado qué datos había. Luego mañana, por ejemplo, cambia la cifra de consolidación porque se ha finalizado, me genera otra versión y el documento, es decir, me va guardando todas las fotos de todo el documento entero, de la memoria. En este caso era aquí, dándole al control de cambios de esta parte, del Word, cuántas versiones hay, si me fuese a esta parte, pues a lo mejor hay menos versiones, ¿vale? O ninguna, ¿veis? Aquí, por ejemplo, hay muy poquitas, bueno, porque se ha guardado menos, se ha actualizado menos veces. Es una cabecera. Lo único que hemos hecho en la cabecera es poner el título, insertar la variable y a través de la variable ya me va a generar todo el balance, que es lo que tenía aquí. Yo a través de esta variable CI, él me ha ido aquí y él me inserta toda esta tabla. Toda la tabla del balance me la está insertando a través de ese parámetro. Es decir, por un lado tengo el control de cambios de cada objeto y luego también tengo un control de cambios de todo el documento, ¿vale? Se me ha ido generando diferentes variables, ¿vale? Pues con esto, en principio, finalizo la demo de hoy y simplemente quisiera daros las gracias y si tenéis cualquier tipo de duda o pregunta, pues a través de Marina ahora en la ronda de preguntas os las intentaré solucionar aquellas dudas que os hayan quedado. Adelantar que tecnológicamente es... perdona Marina, sí. No, sí, adelante, finaliza. Simplemente es que está centralizado en base de datos, en SQL, creo que también se puede almacenar en otra base de datos, en DB2, ahí se pierde un poquito más, pero la solución está centralizada en una base de datos con la gestión que yo contaba. No es un Word en sí, es decir, toda la base de datos es el sistema que va gestionando internamente el versionamiento tanto de Word como de Excel, las conexiones a la base de datos, los XBRL, la seguridad del workflow, todo. Es una herramienta. ¿Vale? No es un SharePoint donde hemos incluido links a diferentes documentos. Pues nada más. Marina, te doy paso. Sí. Nada, pues muchísimas gracias a Juan por la ponencia y empezamos ya la ronda de preguntas. Recuerdo una vez más a los asistentes cómo pueden formularlas. Tenéis dos vías, las podéis escribir en la casilla donde pone preguntas y que podéis localizar en el panel de control del webinar, o bien, si lo preferís, si queréis, pues podéis directamente formular las preguntas de viva voz, es decir, hablar directamente con Juan y para hacerlo, pues simplemente deberíais disponer de un micrófono conectado a vuestro ordenador o bien estar siguiéndonos a través de teléfono. Para indicarme que queréis formular las preguntas de viva voz, pues tenéis que clicar en el botón mano levantada. Es el botón que tiene una mano dibujada y que también podéis encontrar fácilmente en el panel de control del seminario. Bueno, mientras esperamos a ver si los asistentes tienen alguna duda, Juan, yo te quería preguntar por las formas de licenciamiento de esta herramienta. Sí, pues la forma de licenciamiento... A rasgos generales se licencia una licencia de servidor y luego hay licencias por usuario, ¿vale? Luego hay diferentes tipos de licenciamiento de servidores, pero bueno, si tienen interés o les cuento más el detalle, pues que se pongan en contacto con nosotros. Si quieren hacer un workshop o una demo o un control simplemente de precio, pues estaríamos gustosos de contestarles. Pero vamos, en resumen, es una licencia de servidor y luego hay licencias por usuario en función de las que van a utilizar la herramienta dentro del workflow, por decirlo de alguna manera. Y una pequeña clarificación.
¿Es necesario adquirir toda la suite de IBM Cognos o solo podemos comprar esta herramienta concreta que nos estás presentando? No es necesario. Comprando simplemente FSR tienes la funcionalidad que os he mostrado. Lo único es que si quiero interactuar con motores OLAP, por ejemplo, pues si tengo TM1, me integraré con TM1, si tengo Sbase, me integraré con Sbase, y lo tengo todo en base de datos relacionales directamente, no necesito nada más, o a través de Excel. Es decir, esta demo, en este ejemplo, la información financiera estaba en cubos de TM1. Eso sí, pero porque yo, por ejemplo, el cliente ya tiene TM1. Al final es una prolongación, como os decía al principio de la demo, es como la última milla del reporting financiero. Es decir, generalmente, la gran mayoría, sobre todo las empresas que necesitan este tipo de tecnologías, son empresas que cotizan en bolsas, son empresas grandes, pues, vuelvo aquí a esta presentación, generalmente suelen tener esta pata, con diferentes suites, con diferentes proveedores o vendors o SAP, Oracle, etcétera, IBM, pero tienen generalmente esta parte cubierta o casi cubierta, ¿vale? Con bases de datos, como quieran. Sin embargo, esta sería la parte final. Entonces, se licencia exclusivamente. Si luego tú adicionalmente, porque ya lo tienes del pasado, tienes fuentes OLAP, pues las conectas. Si no, no es necesario. Es decir, puedes conectarlo a bases de datos relacionales, a Excel. Resumen, no necesitas comprar la suite de Cognos ni ninguna otra suite de otro proveedor para poder utilizar FSR. ¿Nos podrías explicar cómo funciona la implantación de FSR? ¿Sí? ¿Me oyes, Marina? ¿No se ha cortado? Sí. No sé, ¿me estás escuchando? ¿Hola? Ahora sí. Hola, vale. Sí, me preguntabas por la implantación. ¿Sí, no? Sí. Sí, la implantación. Como he mencionado antes durante la demo, la implantación en sí dependerá también del cliente y de la complejidad. Puede ir variando, pero en general son implantaciones bastante rápidas. Pueden ser de 3 semanas, un mes, donde no es tanto una implantación en sí, sino es una formación o ir de la mano con el cliente para ver cómo lo hace. Actualmente están haciendo ya los informes porque tienen necesidad de hacerlo, simplemente es trasladar esa metodología a FSR. Entonces, lo ideal es trabajar con el cliente y que sea el propio cliente el responsable o los responsables de realizar estos documentos los que lo hagan realmente la herramienta. El trabajo en este caso es más de asesoramiento, de acompañamiento. Date cuenta que no es algo estático. Te he ido enseñando lo sencillo que es cambiar versiones, incorporar secciones, objetos, cambiar el responsable. Al final es el día a día y lo ideal, la sencillez de la herramienta, ya habéis visto, no es muy compleja, es tener conceptos claros y ser ordenado, tener una pequeña metodología. Pues eso hace que las implantaciones no sean implantaciones, sino formaciones, traspasos de conocimiento, como lo quieras llamar, pueden ser 2, 3 semanas, un mes, mes y medio, depende de la complejidad, insisto. Pero no son largos, son implantación muy rápida. Perfecto. Pues bueno, con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias a Juan por la ponencia. Sí. Muchas gracias, Marina. Y también pues muchas gracias a los asistentes que han confiado una vez más en un seminario organizado por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión junto a Basi, Premier Business Partner de IBM. Recordaros una vez más que este seminario está siendo grabado y que lo vamos a publicar muy pronto en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado. Nos vamos a mandar un correo electrónico en cuanto este seminario esté publicado en demosdesoftware.com, donde además podéis recuperar otros webinars que hemos celebrado junto a Abasi. Y también os recomiendo pues entrar en tecnowebinars.com, que es la página web que recoge todos los eventos que tenemos previstos para las próximas semanas, todos los eventos online, webinars y conferencias online. Nos gustaría mucho contar con vuestra presencia. Pues bien, con esto nos despedimos. Un saludo y hasta muy pronto.